Hola, vamos a ver algunos ejercicios básicos del uso de las definiciones trigonométricas. Bien, en este caso, vamos a hallar el valor de las incógnitas de los lados de los triángulos o figuras que nos están pidiendo. Entonces, en este caso tenemos un triángulo donde conocemos dos de sus lados y un ángulo. Antes de conocer las identidades trigonométricas, este ejercicio se hubiese resuelto utilizando Pitágoras, que nos dice que la hipotenusa al cuadrado es la igual a la suma de los catetos al cuadrado. O sea que, reemplazando, bien, podemos despejar el valor de nuestra x. 5 al cuadrado es 25 por 3, que se me cancela la raíz, sería 75. Llegaríamos a que x al cuadrado es igual a 25, de donde sacándole la raíz cuadrada, como es una distancia, estamos interesados en el valor de x positivo. Tendríamos x igual a 5. Bien, eso sería utilizando el teorema de Pitágoras. Repito, porque tenemos los dos lados restantes. Utilizando trigonometría, bien, pensando en el ángulo 30, aunque si este ángulo es 30, sabemos que este es 60, porque la suma de los ángulos internos debe dar 180. Pensando en este 130, nos damos cuenta que estamos interesados en calcular el cateto opuesto al 30. Y en ese caso, las dos identidades que vimos que involucran al cateto opuesto son el seno y la tangente. Podemos usar el seno, que es el cateto opuesto sobre la hipotenusa, o la tangente de 30, que es el cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, como el 10 no es irracional, es más fácil de usar, utilicemos que el seno del ángulo es igual al cateto opuesto sobre la hipotenusa y por lo tanto el seno de 30 es igual a x, el cateto opuesto, sobre 10. Resolviendo en la calculadora, el seno de 30 es 1/2, aseguremos de tener la calculadora en grados, y pasando multiplicando el 10 para el otro lado, obtenemos la misma respuesta que nos dio utilizando el teorema de Pitágoras, x igual a 5. Vamos con un segundo ejemplo un poco más complejo, donde nos dan dos triángulos, ¿sí? En realidad hay una propiedad de la geometría que nos dice que estos dos triángulos son equivalentes. Eso quiere decir, es de otro tema, que existe una proporción, o sea, son proporcionales, existe una constante que multiplica los lados para pasar de uno a otro. Queremos hallar los valores de x, y z. ¿Sí? Entonces vemos cómo la y y la x se encuentran en este triángulo más grande, pero que la x no es exactamente un lado, sino es un tramo de este cateto inferior. Por esa razón, ¿verdad?, nos conviene arrancar con el triángulo más pequeño, del cual tenemos un ángulo y un lado. Eso es todo lo que necesitamos para hallar el resto de los datos. Nuevamente, si nos referimos al ángulo de 40, tenemos el cateto opuesto y queremos la hipotenusa. La relación trigonométrica que me conecta, que me relaciona, valga la redundancia, esos dos lados, nuevamente sería el seno. Podemos decir que el seno de 40 es cateto opuesto sobre hipotenusa. Bien, calculando el seno de 40, eso nos da 0,6427. Despejando el valor de z, en este caso paso la z multiplicando y el 0,64 dividiendo, y obtenemos que el valor de z es 5,445. Podemos redondearlo un poco a 5,45. Bien. Ahora, eso nos permite tener esta distancia, y así, si sumamos este 5,45 con este 4,55, obtener el lado completo o la hipotenusa completa del triángulo más grande, que sería este dibujo de acá. Bien, entonces, ¿ves? Ya tenemos un lado más que ahora, teniendo como el ángulo 40 es que corresponde para ambos triángulos, ¿verdad? Entonces tenemos un ángulo y un lado del triángulo más grande.
podemos arrancar con la X o con la Y, ¿verdad? Es indistinto, porque si quiero calcular la Y, entonces volvemos a utilizar el seno del ángulo. Seno de 40 sería cateto opuesto en el triángulo grande dividido 10. El seno de 40 ya lo tenemos, o sea que multiplicando el 10 por el seno, 6,427. Bien, tenemos este valor, ya tenemos dos de las tres letras que estamos buscando y nos falta ahora la X. Para hallar la X, ya que tenemos el 10 y el valor de Y, nada más nos falta este cateto. Coincide con el ejercicio anterior, podemos usar Pitágoras o podemos utilizar alguna otra identidad que me relacione el cateto adyacente. En este caso, el coseno. Coseno de 40, recordando que el coseno es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, sería X. Y ¿qué pasa? Nos damos cuenta de que necesito esta distancia. ¿Ves? Porque sería X más un número dividido 10. Ahora, ese número, ¿de dónde lo sacamos? Bueno, debemos calcularlo antes con el triángulo pequeño. Entonces que del mismo triángulo anterior, de este de acá, ya tenemos el valor de z y el valor de esto. Si quiero utilizar el 3,5, puedo utilizar la tangente. Si quiero usar el z, puedo usar nuevamente el coseno. Para usar la otra identidad, vamos a decir que la tangente de 40 en el triángulo pequeño es igual a 3,5. Recordemos que la tangente es el cateto opuesto, el cateto adyacente, opuesto sobre el adyacente. O sea que sería 3,5 dividido, y a esta distancia la podemos llamar U. Cualquier letra, no es una de las que estamos buscando, ¿verdad? Y ahora en la tangente de 40 la calculamos. Nos da 0,839 y podemos despejar el valor de U. U vendría siendo 4,17. Bien, entonces ese es un cálculo auxiliar que necesitábamos tener para poder terminar de plantear la ecuación que nos va a determinar la letra restante, que sería la X. Ahora sí, el coseno de 40 sería X más 4,17 dividido 10. ¿Sí? Calculamos el coseno de 40, 0,766. Podemos ir multiplicando el 10 y pasando restando el 4,17. Esto nos da 3,49. Bien, entonces, haciendo uso de las mismas identidades, las tres principales, seno, coseno, tangente, jugando un poco a veces con el triángulo pequeño o luego paso al triángulo grande, podemos ir despejando todas las variables que queremos hallar. Un tercer ejemplo típico, ¿verdad?, sería el de hallar. Tenemos dos edificios que están separados por 400 metros, uno frente del otro. Nos dan algunos ángulos, bien, de esas diagonales con respecto a la horizontal y la vertical, y nos preguntan cuál es la altura de estos edificios. En este caso, bueno, nuevamente se forman dos triángulos importantes. Tenemos este inferior de acá, ¿sí?, de donde con este ángulo y esta distancia, este cateto, podemos hallar la vertical. Si estamos refiriéndonos a este 36,9, ¿verdad?, la vertical sería el cateto opuesto. Y como tengo como dato el cateto adyacente, deberíamos utilizar la tangente del ángulo. Sería, pongamos, en la altura del edificio B dividido el cateto adyacente. Bien, calculamos la tangente, que nos da 0,75, y multiplicamos el 400, lo pasamos multiplicando y obtenemos que la altura del edificio B es de 300
metros. Una vez que tenemos esta altura, ¿verdad? Entonces ya sabemos hasta acá cuánto hay, 300 metros. Justamente haciendo ese corte se me forma este otro triángulo. Vamos a dejarlo aquí. Que tiene este ángulo de 300. Pero el cateto inferior, ¿verdad? En este caso el opuesto al 70, sigue midiendo 400. Entonces también de eso se trata, de tener la creatividad para crear los triángulos que me interesan, siempre buscando que sean rectángulos para poder utilizar nuestras identidades. En este caso nos falta hallar esta distancia vertical y nuevamente tengo el cateto opuesto, quiero el adyacente, por lo tanto volvemos a utilizar la tangente del ángulo. En este caso, tangente de 70 sería cateto opuesto dividido esta distancia, que no la voy a llamar altura de A, vamos a llamarla Y, porque la altura de A serían los 300 que ya calculamos, más esta distancia Y que estamos buscando. Entonces calculamos la tangente de 70, nos da 2,747, pasando multiplicando la Y y luego este valor dividiendo, obtenemos el resultado de 145,59 metros. Esta no es la respuesta, sino que así la altura del edificio A sería la altura del edificio B más la distancia que calculamos recién, y eso nos da 445,59 metros. Bien. Entonces aquí tenemos tres ejemplos típicos, ¿verdad?, de cómo jugar con los triángulos y usar las identidades trigonométricas para hallar los lados que necesitamos.